Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Respecto de la cuenta, corresponde informar a la comisión que se han recibido 2 oficios del subsecretario de Economía y Empresas de menor tamaño, el señor Julio Pertusé. Con el primero remite el segundo informe trimestral de la glosa 02, Fondo de Innovación para la Competitividad y el Emprendimiento, y con el segundo remite el informe trimestral de la glosa 05 de la Subsecretaría de Turismo sobre recuperación de la actividad turística en la región de los lagos. Ambos oficios están disponibles para los señores senadores en comisiones sin papel y también fueron remitidos directamente. Esos antecedentes. Eso es todo, presidente. Se toma conocimiento. Entonces ahora vamos a pasar a la tabla de los proyectos. Tenemos 2 proyectos y 10 tablas. Vamos a partir por el primer proyecto que se refiere a las cooperativas. Así es. Vamos a ponerlo ahí en pantalla. Vamos a hacer una breve relación y bueno, se trata del proyecto de ley que modifica la Ley General de Cooperativas para regular las multas que afecten a las cooperativas que no califiquen como de importancia económica en el régimen sancionatorio de multa. El objetivo es incorporar a este tipo de cooperativas al régimen sancionatorio de multa, pero con montos disminuidos en cuanto a la multa en consideración a su tamaño. Moción es presentada por los actuales senadores integrantes de la Comisión de Economía, es decir, la senadora señora Aravena y Carvajal, y los senadores señores Durán, Elizalde y Pizarro. Está en primer trámite constitucional para primer informe y está en tramitación desde el 21 de julio de está sin urgencia, y el proyecto consta de un artículo único y de conformidad a lo que dispone el reglamento, la comisión está en condiciones de discutirlo en general y en particular con ocasión de su primer informe. Eso es todo, señor presidente. Le ofrecemos la palabra a la senadora Carmen Gloria Aravena. No sé si quiere profundizar sobre este proyecto. Gracias, presidente. Buenos días a todos. La verdad es que este proyecto, como expliqué la semana pasada, nace a partir de una consulta que realiza la senadora Carvajal en torno a el rango de monto, digamos, de inicio de capital de trabajo de los que constituyen las cooperativas, y por lo tanto finalmente son muy pocas las que pueden ser multadas. Más bien lo que se hace es un llamado a atención a través de un documento oficial, ¿cierto?, de la Subdivisión de Cooperativas del Ministerio de Economía, pero no es un desincentivo efectivo para malas prácticas al interior de las cooperativas. Entonces lo que se hizo acá fue acordar una redacción, ¿cierto?, entre todos los senadores, que pudiera hacerse cargo de esta problemática que quedó en la ley, que no tenemos mucha explicación del por qué, y de alguna manera incluir a un número de cooperativas importantes, que espero que lo pueda explicar en lo que implica en términos de cobertura el encargado de Economía, y disminuimos a la mitad el valor de estas multas. Eso es básicamente lo que implica este proyecto. Es una corrección más que de alguna manera a la ley de cooperativas que se modificó hace unos años atrás, y que incorporó esta norma que, en nuestra opinión, y fue unánime, de una u otra manera no incentivaba las buenas prácticas al interior de estas agrupaciones que son tan importantes para el país. Gracias. Le vamos a ofrecer la palabra al jefe de cooperativas, señor Enríquez, del Ministerio de Economía. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los integrantes de la comisión. Muy buenos días para todos. Primero, un pequeño contexto de este proyecto de ley. Como señalaba la senadora Aravena, surgió durante la discusión de otro proyecto de ley que estuvimos viendo en la comisión, que intentaba corregir algunos errores formales de la Ley General de Cooperativas, dictada en el año 2000, que modificó la Ley General de Cooperativas, perdón, el año 2016,
la ley 20.881, que si bien mostró grandes avances, quedaron 3 o 4 temas bastante puntuales y formales en esta ley que fue necesario corregir, y sabemos que hay un proyecto de ley avanzando en ese sentido. Durante esa discusión, como dijo la senadora Aravena, la senadora Carvajal levantó un punto del artículo 58 bis, el inciso tercero, en el sentido de por qué existían ciertas cooperativas que no podían ser multadas. Las cooperativas o los tipos de cooperativas están expresamente determinados en la norma, y los rangos desde cuándo sí pueden ser objeto de una multa también están determinados expresamente en el artículo 58 bis de la Ley General de Cooperativas. Entonces, ese es el contexto del proyecto de ley. También para contextualizar el origen de esta norma de la Ley 20.881 del año 2016, respecto al tema puntual de estas cooperativas no multadas, es importante señalar, y la revisión de la historia de esa ley nos da por lo menos 3 puntos claves de por qué se dejó exenta de multa a este tipo de cooperativas. En primer lugar, lo que se dijo en ese minuto es que la posibilidad de multar a todas las cooperativas, lo primero que hacía era desincentivar a los socios de participar en los órganos internos de las cooperativas. Hay que recordar que esto no solo aplica, a las multas me refiero, a los consejos de administración y a los gerentes, sino también a los integrantes de la Junta de Vigilancia en su rol de órgano de control interno. Entonces, el proyecto de ley en ese minuto, y lo que se discutió en la comisión, entendió que era un desincentivo para los socios de las cooperativas que pudieran ser objeto de multa. En segundo lugar, se entendió también en ese momento y se tuvo muy en consideración la finalidad social que cumplen estas cooperativas, las que están detalladas en la norma, principalmente, y como lo dice la historia de la ley, las cooperativas de agua potable rural, las cooperativas de abastecimiento, en cuyo segmento entran principalmente las cooperativas de electrificación rural, y las cooperativas campesinas, que a diferencia de las cooperativas agrícolas tienen un tamaño menor. Ese fue un segundo argumento que se entregó que está expreso también en la historia de la ley 20.880. Y en tercer lugar, el resto de estas cooperativas, que si bien todas estas entidades cumplen una finalidad social desde su origen, hay otro grupo de cooperativas como las de trabajo, las escolares, que también están nombradas en esta norma, que la exime de multa, que tienen una menor fortaleza patrimonial o un menor número de socios, principalmente las cooperativas de trabajo. Y aprovecho de hacer presente a la comisión que en algunas sesiones anteriores el jefe de la división de la asociatividad de ese minuto presentó los números, y ahí vimos el número de cooperativas principalmente de trabajo que estaban excluidas de la multa por no cumplir con la condición de 20.000 UF de capital pagado por los socios, y también vimos el número de socios que mantenían estas cooperativas, donde era bastante bajo. Hay que recordar que las cooperativas actualmente se constituyen por un número mínimo de 5 socios. Entonces, ese es el contexto de la ley 20.881, que dejó fuera de multa a estas cooperativas del artículo 58 bis. En lo que tiene que ver con el proyecto, desde el Ejecutivo estamos muy de acuerdo y en línea con esta moción parlamentaria. Entendemos que por diversas razones viene a corregir no hablaría de error de la ley, pero sí de un enfoque, una mirada que se tuvo en ese minuto, pero por varios factores entendemos que este proyecto avanza. Primero, en proporcionalidad. Hay una proporcionalidad de las multas, y entendemos que hay cooperativas de importancia económica, de rubros que son más relevantes y tienen entidades con una mayor fortaleza patrimonial e incluso con un mayor número de socios. Nos parece bastante correcto y que va en una línea muy correcta también el decir que hayan cooperativas que son o por una finalidad social más específica que tienen, o por una menor fortaleza patrimonial, que puedan ser objeto de multa, pero por un monto menor, en este caso, como propone la moción, por la mitad de los montos que están fijados para el resto de la cooperativa. El Ejecutivo compartimos esta idea o esta noción general del proyecto de ley. En segundo lugar, y como un tema un poco más interno y que lo hablamos en alguna de las sesiones anteriores, compartimos también la idea matriz del proyecto porque fortalece el rol fiscalizador de la división de asociatividad y cooperativa. Nosotros entendemos
y así sucede en la práctica probablemente respecto a los fiscalizados, que hay un desincentivo al cumplimiento si la sanción con la que nosotros contamos o desaparece derechamente, o en este caso existen sanciones alternativas, como las que vamos a comentar más adelante, que en un caso ha sido de difícil cumplimiento por el tema pandemia, o nos vamos a un extremo como es la disolución forzada de las cooperativas, en cuyo caso el rol fiscalizador que históricamente ha tenido la división de asociatividad y cooperativa. Entonces, como les digo, estamos de acuerdo con esta idea matriz porque incorpora criterios de proporcionalidad, incentiva el cumplimiento desde los fiscalizados hacia la división de asociatividad y cooperativa, y también como cierre, este tema bastante relevante que nos dejó la entrada en vigencia del artículo 58 bis actual. Si es que el fiscalizador, en este caso la división de asociatividad y cooperativa, no cuenta con una herramienta efectiva de cumplimiento como es la multa en su rol de sanción administrativa, quedan dos alternativas. Primero, esta sanción o medida administrativa, que es convocar a una Junta General de Socios y en cuya reunión, de acuerdo a lo que señala actualmente el mismo artículo 58 bis, se pueden ver diversas materias, entre ellas la revocación de la totalidad de los integrantes del Consejo de Administración y gerentes de las cooperativas, e incluso habla la norma de las personas infractoras, que podrían haber también integrantes de otros órganos internos. Nosotros desde el Ejecutivo entendemos que, si bien es claro el sentido de esa norma, sacarlo con una multa, un tema más gravoso, pasarlo a una sanción de publicidad, si se quiere, que hay una Junta General de Socios, donde los mismos cooperados conozcan cuáles son las infracciones que se están cometiendo en la cooperativa, eso ha tenido por lo menos dos problemas. Uno, el tema de la pandemia, que ha impedido que nosotros como fiscalizador instruyamos en la gran mayoría de los casos la realización de estas juntas generales de socios por no poder reunir a un determinado número de personas en la fase que tuvimos hace un tiempo por lo menos. Y en segundo lugar, que puede dejar incluso descabezada algunas cooperativas sin su consejo de administración, sin un gerente, lo que implica o en la práctica se traduce en problemas operacionales que ya nada dice con una sanción o con una mala gestión de la propia institución, sino que en la práctica nos deja sin funcionar y sin operar con las distintas instituciones públicas o privadas con las que las cooperativas se relacionan. En eso vemos un problema tremendo. No hubo muchas juntas generales de socios históricamente desde la entrada en vigencia de esta norma del año 2016, pero entendemos que hay una complejidad en sí mismo como está redactada esta sanción alternativa, y por eso también valoramos el proyecto de ley que incorpora esta medida alternativa de multa. Y finalmente, también está el tema de que si no pueden ser multadas este tipo de cooperativas, es de difícil cumplimiento la realización de la Junta General de Socios por el tema de pandemia o por algunos otros factores que puedan existir en el futuro, la única medida que actualmente contempla la Ley General de Cooperativas como sanción extrema es la disolución forzada de estas entidades, que también tiene diversos problemas y diversas coyunturas que las vamos a comentar ahora. En primer lugar, esa disolución forzada no es de carácter administrativo, sino de carácter judicial. O sea, se inicia un juicio de disolución de la cooperativa, lo que deja a estas instituciones en una incertidumbre legal durante todo lo que pueda durar este procedimiento, que como sabemos es un juicio de carácter civil, son varios los años que puede durar estos tribunales. Entonces también hay una complejidad en llegar a la disolución forzada de las cooperativas. En segundo lugar, históricamente no ha sido ni el espíritu de las diversas leyes de cooperativas, ni de las distintas administraciones del Departamento de Cooperativas, ni de la actual división, tener un rol netamente de disolución de cooperativas. Es todo lo contrario, por ley tenemos también un rol de promoción de estos modelos. Nos interesa que se constituyan cooperativas que funcionen, que sean un modelo replicable en las distintas localidades, sobre todo regionales, donde se crean las diversas cooperativas, más que en la región metropolitana. Entonces, pasar desde que no haya sanción a una disolución forzada de carácter judicial, entendemos también que ahí hay una complejidad que el proyecto viene a corregir.
Entonces, en resumen, valoramos enormemente este proyecto de ley. Como dijimos, incorpora diversos criterios, apoya el rol fiscalizador de la división, viene a incorporar un criterio muy, muy relevante en estos tiempos de la regulación administrativa, que es un criterio de proporcionalidad en las sanciones. Así que por esto, todos estos factores, valoramos mucho este proyecto. Quedamos a disposición de la comisión si es que hay alguna pregunta, y finalmente también señalar que todo el espíritu de la legislación y nuestro rol de fiscalización también busca siempre proteger los derechos de los socios. Por un lado, tenemos que las instituciones funcionen de buena forma, que sean sanas y estables patrimonialmente, y en eso apunta nuestra fiscalización, pero lo principal, y no hay que perder de vista con las más de 2 millones de personas que están asociadas al modelo, nosotros buscamos siempre proteger los derechos de los socios de las cooperativas, y esto también viene a incorporar un criterio que apunta en esa línea, Presidenta. Así que muchas gracias y quedamos abiertos a si hay alguna pregunta por parte de la comisión. Presidente. Sí, adelante. No, solo reforzar el hecho de que estamos hablando de 20.000 UF de capital de inicio, o sea que efectivamente es un monto bastante considerable. Y de ahí hacia arriba había posibilidad de multa para la unidad fiscalizadora digamos, del Departamento de Cooperativas. Entonces, realmente creo que, yo sé quizá la palabra un poco dura, la de error, pero pienso que justamente más allá de la pandemia, no es la idea disolver una cooperativa, sino que generar ciertos desincentivos a algunas prácticas que hay que mejorar. Entonces creo que evidentemente aquí había un punto que había que modificar, eso solamente, porque el monto, estamos hablando del monto de capital inicial, digamos, que aportan los socios, no estamos hablando del patrimonio que hoy día podrían tener. Entonces, no, era un límite muy alto, en mi opinión. No sé si es posible poner en pantalla el texto para que lo procedamos a leer y pueda votar. Por supuesto, presidente. Ahí está, presidente. Es una modificación al artículo 58 bis, que es precisamente es sobre esta materia. Sustituir el inciso tercero actual por el siguiente. En el caso de las cooperativas de trabajo, campesinas, de pescadores, de abastecimiento, distribución de agua potable y escolares, que no califiquen como de importancia económica en los términos del artículo 109 y cuyo capital aportado por los socios no exceda de 20.000 unidades de fomento, las multas establecidas en el inciso primero del presente artículo deberán ser cursadas hasta por la mitad de los montos señalados. Esta modificación menciona el artículo 109 en relación a las cooperativas que no califican como de importancia económica. Y a pie de página está ahí destacado lo que merece ser considerado en esta ocasión, porque no, se entenderá por cooperativa de importancia económica, uno, por su naturaleza, las cooperativas de ahorro y de crédito, las cooperativas abiertas de vivienda, y por otro lado, por su capital, cuando dice todas aquellas cuyos activos sean iguales o superiores a 50.000 unidades de fomento. Eso es, presidente. Perfecto. No sé si hay algún comentario sobre el texto, si no vamos a proceder a votar el proyecto. Entendemos que estamos facultados para despacharlo, porque por ser del artículo 1 podemos discutir el En general y en particular, así es. proyecto en general y particular. ¿Hay algún comentario sobre el texto? Entonces, Pedro, le agradecería proceder a tomar la votación en general. ¿Solo en general o en general y en particular, presidente? En general y particular, tiene razón. Tenemos votación económica. Perfecto. Senador Aravena. A favor, señor secretario. Senador Durana.
A favor, señor secretario. Senador Pizarro. A favor. Senadora Carvajal. Presidente. A favor. Aprobado por la unanimidad de los senadores y senadoras presentes. 4-0. Presidente, y a la comisión, a la sala, vamos a proponer este mismo procedimiento de aprobación en general y en particular a la vez, o la comisión va a sugerir una aprobación solo en general. El mismo procedimiento. Perfecto. Despachado. Entonces, se entiende despachado el proyecto, aprobado en general y particular, y pasa a la sala. Pasemos entonces al segundo punto de la tabla. Perfecto. El segundo proyecto de la tabla es continuar con el análisis en particular, por lo tanto, el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto que moderniza los procedimientos concursales y también crea nuevos procedimientos para la micro y pequeña empresas. En la sesión anterior vimos las indicaciones formuladas al número 76 del artículo primero. Ahora corresponde continuar este debate en el número 76. Como vemos en el comparado, este número 76 agrega un artículo 273A nuevo referido a los antecedentes de la solicitud. Este artículo dispone que el deudor que inicia un procedimiento concursal de liquidación voluntaria simplificada deberá acompañar determinados procedimientos. Y entonces, la primera de las indicaciones es del Su Excelencia el Presidente de la República, que es más bien de adecuación, es la 22 bis F, para, en el caso del número 7, propone hacer ese cambio en el sentido de que la parte final dice procedimiento concursal de liquidación voluntaria simplificada, y de acuerdo a las modificaciones de este proyecto lo que corresponde es eliminar la palabra liquidación voluntaria y sustituirlo por liquidación, y quedaría entonces al inicio del procedimiento de liquidación simplificada. Está es coherente con las modificaciones del proyecto. Y la siguiente, son 4 indicaciones de este número. La siguiente agrega también este número 7, el número 7 se refiere a las empresas deudoras, que sean personas jurídicas. Y esta indicación se refiere también a la empresa deudora que sea persona natural, en el sentido que en estos casos solo deberá acompañar copia de las cartolas históricas de las cuentas corrientes y cuentas vistas asociadas a su actividad. Como Secretaría, Presidente, a través de su intermedio, nosotros le sugerimos al Ejecutivo que esta parte que se está incorporando al número 7 se ubique dentro del número 7 propiamente tal, y no al final, para que lo que se refiere a que lo que tenga que acompañar debe ser con 2 años de anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación simplificada, y además que sean emitidas dentro de los 5 días anteriores a la presentación de la solicitud de inicio de este procedimiento, también sea aplicable respecto de estas exigencias que se están imponiendo a la empresa deudora. Porque puesto hacia el final va a haber, se van a generar dudas de interpretación. Es una opinión solamente, una sugerencia. Se ofrece la palabra sobre este punto. No sé si el superintendente o alguien del Ejecutivo quiere mencionar el punto.
Señor presidente, saludarlo y por intermedio suyo saludar a las senadoras, senadores presentes y también a los invitados. Lo que acá se está agregando a continuación del punto seguido dentro del 7 es justamente una aclaración respecto a la información que tiene que aportar la empresa deudora cuando es persona natural. No va al final del inciso, sino que a continuación del punto que era final y ahora va a ser seguido dentro del 7. Entonces, efectivamente, se mantiene dentro del punto 7, como dice, para agregar el número 7, a continuación del punto final. Y lo que hace, señor presidente, es un reflejo también de lo que estaba en el artículo 115, ya aprobado, que para efectos de solicitar información y que las personas naturales presenten información, va a ser respecto de las cuentas corrientes, cuentas vistas, solo de aquellas asociadas a su actividad económica. Entonces, es básicamente igualar al 115 en el entendido que ya se aclaró que pueden haber personas naturales de primera categoría, tanto en los procedimientos ordinarios como mediana y grande, como en los procedimientos simplificados. Presidente, Sí, adelante. si me Pedro. permite compartir pantalla, y pues la sugerencia que hace la Secretaría de cómo podría quedar mejor redactado para que comprenda la hipótesis completa. Efectivamente, es siempre dentro del número 7. Eso es lo que nosotros planteamos. El número 7 se refiere en el texto aprobado por la Cámara y en general por el Senado a las empresas deudoras, que sean personas jurídicas. Entonces a ellos se les exige copia de las cartolas históricas de las deudas corrientes y cuentas vistas asociadas al deudor. Ahí está destacado en amarillo lo que el Ejecutivo propone agregar al final. Nosotros proponemos insertarlo en esta norma para que no haya problemas de interpretación y aplicación de la norma respecto de esta parte final del número 7, cuando dice que se trate de 2 años de anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación voluntaria simplificada y emitida dentro de los 5 días anteriores a la presentación de la solicitud de inicio de este procedimiento. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto para resolver? Señor presidente, queda coherente de todos modos, se entiende bien y queda bien incorporado al texto, como dice el señor secretario. Perfecto, entonces vamos a recoger la votación. Perfecto. Entonces, de acogerlo sería con esa modificación formal. Senadora Aravena. Por favor, señor secretario. Senador Durana. Por favor, señor secretario. Senador Pizarro. Bueno. Senadora Carvajal. A favor, señor secretario. Presidente. A favor. 5%, aprobado por unanimidad de los miembros de la Comisión. Después avanzamos a la indicación siguiente, que se refería al inciso segundo. Señala que también de su excelencia el presidente de la República para eliminar el inciso segundo de este artículo 273 a propuesta. Se ofrece la palabra. Señor presidente, se analizó que dado el contexto económico por el cual han estado atravesando las empresas de menor tamaño y las personas también, y que esto podría incluso aumentar en el corto mediano plazo, se acoge la propuesta que han hecho algunos grupos de interés en sus presentaciones en eliminar la consignación ante el tribunal del monto de las 10 UF
para subvenir los gastos de los procedimientos simplificados en este caso. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante. Presidente, buenos días a todos en la comisión. Por su intermedio, solo para complementar lo que señala el superintendente, además del análisis que se hizo y habiéndose determinado que no iba a ser necesaria la consignación de estas 10 unidades de fomento, eso también acarrea impacta la decisión de esta indicación en la indicación 23, que estaba anteriormente presentada por el Ejecutivo, que reducía las 10 UEFs a 5 UEFs. Como ahora se eliminaría esa consignación, esa indicación debiera, si es que se acoge la primera, ser rechazada la segunda. Ok, se ofrece la palabra sobre este punto. Perdón, para entenderla, presidente, ¿no habría entonces obligación de consignar ni 10 ni 5 unidades de fomento por parte del deudor? Sí, es senador Pizarro, presidente, por su intermedio. Ya, me parece bien a mí. Entonces, tomamos la votación. Perfecto. Entonces, primero respecto de la 22 bis H. Senadora Carvajal. A favor, secretario. Senadora Aravena. A favor, señor secretario. Senador Durana. A favor, señor secretario. Senador Pizarro. Sí. Presidente. A favor. Aprobado 5-0. Entonces, con esta votación habría que dar por rechazada la indicación siguiente por lo que explicó Jimena Contreras. Lo que pasa es que si la rechazamos quedarían 10 UF, ¿no? No, porque se elimina, No, ya no va a ser no necesario. queda nada. Sí. Ah, porque se elimina la otra, perfecto, tiene razón. Sí. Eso es lo que Entonces, pregunté, presidente, recién. Sí. Yo aquí escuché la mitad nomás con la conexión. Entonces, ya, por la misma votación la damos por rechazada. Perfecto. Avanzamos al número 77, que agrega el artículo 273b sobre admisibilidad. Esta también es una indicación formal de adecuación para uniformar que en este caso que hay que intercalar entre la expresión procedimiento concursal de liquidación y firme y ejecutoria la expresión o de liquidación simplificada. ¿Si le parece, presidente? Sí, ¿habría acuerdo para darla por aprobada? Mantener la coherencia con lo que De hemos aprobado acuerdo. antes. De acuerdo, presidente. Ya, entonces, unánime la damos por aprobada, 5-0. Hacemos la siguiente. En la indicación 23B recaía en el numeral 85, que pasaría a ser 90. En este caso, la indicación de su excelencia el presidente de la República es para reemplazar el actual número 85. Por el siguiente, agrégese el siguiente artículo 277E. Impugnación de créditos. Si se formulan objeciones, el liquidador arbitrará las medidas necesarias para que se obtenga el debido ajuste entre los acreedores y entre estos y el deudor, y se subsanen las objeciones. Si no se subsanan las objeciones deducidas, los créditos objetados se considerarán impugnados.
El tribunal apreciará el fundamento de las objeciones y podrá solicitar al liquidador el informe señalado en el inciso primero del artículo 175. La resolución que falle las impugnaciones se dictará dentro del 10º día, contado desde la notificación de la resolución, que tiene por acompañada la nómina de créditos impugnados, y ordenará la incorporación o modificación de los créditos en la nómina de créditos reconocidos, cuando corresponda. La referida nómina de créditos reconocidos modificada deberá ser publicada por el liquidador en el boletín concursal dentro de los 2 días siguientes a la fecha en que se dicte la resolución señalada. Se ofrece la palabra. Señor presidente, lo que se está haciendo acá es igualar al procedimiento ordinario que ya fue aprobado hace unas sesiones atrás, porque en la actualidad, bueno, el proyecto de ley había quedado sin la posibilidad de que el veedor arbitrara las medidas necesarias para que se obtuvieran los ajustes cuando habían objeciones de algunas acreencias, ya los ajustes entre acreedores o entre estos y el deudor. Entonces se dejaba sin esa posibilidad, sin ese hito muy importante. Y también se agrega que dentro de la dictación será de la resolución que falla las impugnaciones, originalmente había quedado sin plazo. Entonces se agrega el plazo del 10º día, contado desde la notificación de la resolución que tiene por acompañada la nómina de crédito. Entonces, de esa manera también queda espejado con el procedimiento ordinario y se reponen de alguna manera, digamos, estos hitos que son relevantes, tanto el arbitrar las medidas necesarias por parte del veedor y también contar con un plazo por parte del tribunal desde el cual se dictará la resolución que falla esa impugnación. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Mire, yo tengo un problema de conexión, entonces le voy a pedir si pudiera presidir otro senador la sesión. Senadora Aravena, ¿usted puede presidir la sesión o no? Sí, sí, no tengo ningún problema, presidente. No hay problema. Estoy de acuerdo y dejamos a la senadora Aravena presidiendo la sesión. Así que adelante, senadora Aravena. Ok. ¿Hay alguna observación respecto a lo que planteó el superintendente de parte de los senadores o pasamos procedemos a votar? Senador Pizarro, estoy presidiendo yo porque el presidente está con problema de conexión en estos minutos y consultó si es que habían observaciones a este punto 23b que ya fue explicado por el superintendente, que en el fondo lo que quiere es asimilar lo que ya se había votado anteriormente en otro artículo. Si no hay observaciones... Muy bien que presida usted, Carmen Gloria. Gracias. Pasamos entonces a la votación, señor secretario. Perfecto, señora presidenta. Senador Durana. Favor. Senadora Carvajal. Senador Pizarro. A favor. Presidente. Por favor. Senadora Carvajal. A favor, presidente o secretario, por su intermedio. Aprobado por unanimidad de los presentes, 4-0. Avanzamos entonces a la indicación 23C, página 154 del comparado. Esta es una indicación también, una adecuación formal. En la parte final de este artículo 277F, que es un artículo nuevo, dice: esta verificación deberá ser publicada por el liquidador en el boletín concursal dentro de los 2 días siguientes a su presentación. La indicación del presidente de la República propone cambiar la palabra esta por la siguiente, dice:
La resolución que tenga por presentada, la verificación deberá ser publicada por el liquidador en el boletín concursal dentro de los 2 días siguientes a su presentación. Por eso, como secretaría, indicamos que es una adecuación formal como para dar más claridad a la norma. No sé. ¿Hay alguna observación, superintendente, respecto de este tema? Señora senadora, no, es como dice el secretario, es una adecuación formal, para ser más exacto, los hitos siempre son las resoluciones, más que el hito mismo de una verificación, es la resolución que la tiene por presentada, básicamente. Así es. En ese contexto pasamos a votar, señor secretario. ¿Podemos hacerlo por unanimidad si estamos todos de acuerdo? Sí, presidente. Sí. Perfecto, gracias. Aprobado 4%. Ahora avanzamos a la indicación 23D, que cae del honorable senador Durana, recae en el artículo 281 sobre la cuenta final de la administración y de la objeción a la misma. Acá, senador Durana, es para agregar en el inciso final nuevo. Hay que bajar un poco ahí en el comparado de Robert, porque está referido al inciso final, la indicación. Te pido eso. ¿Cómo está, Gordito? ¿O estoy equivocado yo? Bueno, lo que Sí, plantea voy el a senador Durana- bajarlo entonces. Pero Sí. el inciso final no tiene, Sí, no tiene punto no seguido. tiene punto seguido. No, pero dice... Sí. Bueno, lo que plantea es que contra la resolución de rechazo de la cuenta final, procederá el recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo. Presidenta, Adelante, senador. esta indicación la vimos en un punto anterior y tenía que ver con que finalmente el rechazo de la cuenta final del liquidador no debía ser en única instancia y debía establecerse una instancia de revisión a través del recurso de apelación en el solo efecto devolutivo. Pero en sesiones anteriores, esta también la vimos cuando estuvimos viendo el punto anterior en relación a la situación que tenían contra la resolución de rechazo de la cuenta final. Entonces, ahí me gustaría recordar con el superintendente, porque tengo entendido que en el punto anterior la habíamos dejado zanjar. Señora presidenta, Señor, sí, superintendente, por favor, si puede aclarar el punto. muchas gracias. Sí, esto fue conversado efectivamente un par de sesiones atrás, y ahí se aclaró que en el nuevo artículo 52, en su inciso final, establece que contra la resolución que se pronuncie sobre las objeciones procederá el recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo. De cierta manera, y ese punto lo tocó el profesor Juan Luis Goldenberg, lo hizo ver, que ahí estaba la posibilidad también, ¿cierto?, que contra la resolución que se pronuncie sobre dichas objeciones, sea rechazando o aceptando, iba a proceder el recurso de apelación, cosa que en la actualidad no sucede. Entonces está esa instancia previa, digamos, como para zanjar las diferencias y que el sujeto fiscalizado también pueda presentar un recurso de apelación, apelar, digamos, a la aceptación de las objeciones. Presidenta. Y adelante, señor Durana. Señor superintendente, por lo tanto, quiero entender de que en ese artículo quedó zanjada esta situación y si fuese así, yo procedería a retirar la indicación. Muy bien. Entonces, oficialmente no vamos a votar esta indicación, señor secretario, sino que la retira el autor de ella. Perfecto. Muy bien. Retirada.
Esta es la indicación siguiente, indicación 23bis de la honorable senadora señora Aravena, para incorporar a continuación del numeral 92 del siguiente numeral nuevo. Agrégase un artículo 281A, pasando el actual 281A a ser artículo 281B, y el nuevo artículo 281B a ser... secretario, sí. Me da la impresión, si la memoria no me falla, porque este proyecto es bien amplio, que esto ya fue considerado en las indicaciones del Ejecutivo. Así es. Por lo tanto, esto ya está referido en otros artículos que votamos, ¿no? Así es, en ese Presidenta. Contexto, sí, yo retiraría también la... Sí, para su seguridad, eso ya lo vimos en una sesión anterior y fue aprobada una indicación del Ejecutivo y es referido en el artículo 168 bis. Sí. Las modificaciones fueron acogidas, así que no tiene sentido que retiramos la indicación. Señora Presidenta. Superintendente, adelante. No, Juan Luis Goldenberg aquí. Perdón, no lo veo. Veo la mitad Perdón, disculpe. No se preocupe. Bueno, por su intermedio, saludarle a usted, saludar a la senadora, a los senadores, a los invitados, al superintendente. Yo lo único que quería comentar, sin perjuicio de que efectivamente este tema ya está tratado, el artículo 281A, actualmente aprobado, que está un poquito más abajo en este comparado, no está ajustado a los términos en que se aprobó el artículo 254 antes. Entonces se producen las mismas discrepancias que estaban en ese artículo 254 que yo estaba aquí invitado, que tuviera la oportunidad de corregir. En el artículo 281A, por ejemplo, se señala que la resolución de término va a ser publicada por el liquidador en el boletín concursal en un plazo de 5 días contados de la notificación de la resolución en el Estado Diario. Cuando se conversó sobre el artículo 254, se dijo, bueno, no puede ser que el plazo de la notificación se cuente desde otra notificación, y en ese momento se cambió y se dijo dentro del plazo de 5 días contados desde la dictación de la resolución de término. A su vez, en el inciso segundo de esa norma, como está aprobada hoy en día, se dice, si se hubiesen deducido acciones revocatorias de conformidad con el artículo 287 y siguiente, el tribunal no podrá dictar la resolución de término hasta que se encuentre firme o ejecutoriada en dicho procedimiento. Pero ese inciso, en su reflejo en el artículo 254, habla de si se hubiese promovido el incidente, el artículo 169 bis, o deducido las acciones previstas en el capítulo 6 de la presente ley, el tribunal no podrá dictar la resolución de término, sino hasta que se encuentre. Entonces, lo que digo es que... El senador Pizarro está pidiendo la palabra. Lo que pasa es que no entiendo nada, porque yo no tengo el computador, lo suben, lo bajan, están leyendo algunos que no se condicen con lo que está en ese momento puesto en la pantalla, después lo tratamos de buscar. La verdad, no se alcanza con respecto a quien está hablando, si pueden volver del tema que vaya a hablar, nos va fijando primero el comparado, ahí nos va explicando para poder tener una idea, porque si no, francamente, no es imposible hacer seguimiento. Disculpe, profesor Goldenberg, pero es un tema de... Sí, no, yo entiendo. Hay que bajar un poquito más en el comparado para llegar al 281A actual. Sí, pero yo pensé que estábamos hablando de la mala fe y después la lectura no es lo mismo. Justo ahí. Si uno ve la columna del medio, donde dice 281A del término del procedimiento concursal de liquidación simplificada, este artículo lo que hace es replicar qué es lo que se señala respecto al término del procedimiento concursal de liquidación habitual, el normal, el que se aplica a la empresa deudora. Este es el reflejo cuando estamos hablando de la persona deudora o de la micro o pequeña empresa. Cuando se trató el tema en el procedimiento de liquidación normal, el artículo 254, se hicieron dos modificaciones en este punto. Una, en el inciso, cuando señala cuándo se debe aplicar la solución de término, que no está como se señala acá, sino que se señala que debe ser publicada la parte final, donde dice, en un plazo de 5 días contados desde la notificación de la resolución por el Estado Diario, se reemplazó por dentro del plazo de 5 días contados desde la dictación de la resolución de término. Y ese reemplazo se hizo porque en materia concursal
la forma de notificar las resoluciones es por el boletín concursal, no por el estado diario. Entonces, en ese sentido, para no tener notificación de la notificación, se cambió por la frase que se debe dictar es decir, se debe publicar dentro del plazo de 5 días, contado desde la dictación de la resolución de término. Y en el inciso, en un plazo de 5 días contado de la dictación de la resolución, tal cual. Y en el inciso segundo, este está bastante cambiado, porque aquí no solamente se habla del caso de que no se pueda dictar mientras no se haya resuelto una acción revocatoria concursal, sino también si está pendiente el incidente de mala fe del artículo 169 bis. Entonces, este inciso, en su reflejo, está completamente modificado. Y esto está, por lo menos en mi comparado, en la página 107, y dice, hoy en día, si se hubiera promovido el incidente del artículo 169 bis, o deducido las acciones previstas en el capítulo 6 de la presente ley, el tribunal no podrá dictar resolución de términos sino hasta que se encontrare firme y ejecutoriada la resolución que falla el incidente en el primer caso, o la sentencia que se pronuncia sobre la acción deducida en el segundo. Entonces, para que quede igual, porque si no tiene que ser consecuente con lo que ya aprobamos, y claramente habría que incorporar lo que usted plantea en la parte de si se hubiese deducido. Hay un párrafo completo que no está. Está redactado de otra manera. Entonces, sí, absolutamente. Mi sugerencia es, bueno, ir hacia cómo quedó aprobado en el artículo 254 y copiarlo y reemplazar ese inciso segundo para que queden coordinados, porque si no lo que ocurriría es que se podría poner término al procedimiento aun cuando esté pendiente la declaración de mala fe. Entonces no tendría sentido. Voy a buscarlo para que lo tengan en pantalla. Sí, sería bueno porque no todos tienen el comparado en vista. Y lo otro, no sé si quiere hacer algún aporte la superintendencia. A mí me parece bien lógica la propuesta, pero obviamente está abierta la palabra para quien quiera solicitarla. Señora Presidenta, sí, completamente de acuerdo. Sí, efectivamente, mejor ir a buscar el párrafo al 254 para que quede en espejo con este. Así es. No sé si los integrantes de la comisión prefieren que la Secretaría, para efectos de orden, pueda corregirlo en forma interna. Yo creo que es mejor que ellos ¿cierto? vean el texto y después lo presentan. Así es, ¿le parece, Pedro, que lo hagamos de esa manera? Lo está buscando Robert en este momento, sí, es un texto espejo. Sí, es un texto espejo, así es. Sí, si quieren lo dan por aprobado y autorizan. Lo damos por aprobado porque tiene Perfecto. todo de lógica, y después cuando vayamos terminando, ¿le parece, Pedro, que lo volvamos a revisar para efectos de la tranquilidad? Muy bien. Perfecto. ¿Hay acuerdo entonces de la comisión de darle la tarea a la Secretaría? Muchas gracias. Unanimidad 3-0 y después al referendo en el sentido que lo vamos a revisar. Presidenta, entonces la Secretaría entiende que la indicación que presentada por usted también procedería a retirarla. Así es. Perfecto. Entonces avanzamos. Tengo acá el texto aprobado. Habría que entonces reemplazar el texto que aparece ahí. ¿Senadora? ¿Presidenta? ¿Perdón? Sí, lo que pasa es que yo tengo un comentario. Lo que pasa es que nosotros, cuando repusimos el artículo 169 bis, el 254 y el 255, eran para que quedaran y aplicaran no solo para los procedimientos ordinarios, sino que también para los procedimientos simplificados. Entonces, en conclusión, yo no veo necesario acá tener un espejo. Lo mismo, por ejemplo, con el cuenta final, el artículo 52. Hay artículos que en general se dejaron para que se puedan y para que apliquen para ambos procedimientos.
no veo mucho valor agregado, se puede dejar acá idéntico, pero los de términos, los efectos y el incidente mala fe, la idea era poder tenerlos solamente en un solo lado, no creemos necesario, pero si la comisión lo estima que permanezca acá, no habría problema. O sea, mi opinión personal es que lo que abunda no daña, digamos, no implica nada el que lo volvamos a repetir, solamente lo clarifica, no entiendo el punto suyo, pero como quedó pendiente, podríamos también, Pedro, en la revisión final volver a revisarlo, si le parece. Ahí está armada la norma por las Sí. observaciones del senador. Ahí está como... Perfecto. No sé si hay alguna Avanzamos, observación. Avanzamos y dejaríamos esto aprobado, pero a observación igual de la redacción final para efectos de revisión del proyecto completo, que siempre lo hacemos además. Y ahí, superintendente, lo Aprobamos volvemos a referencia. revisar. Sí, exactamente. Entonces, usted retira la indicación Sí. 23. Así es. Perfecto. La indicación 24 fue vista ya, fue aprobada en una sesión anterior. Lo mismo la indicación 25 y indicación 26. Lo que está pendiente es la indicación 26A, que también es una indicación de carácter formal. En el inciso cuarto de esta norma dice el acuerdo de la Junta de Acreedores. El presidente de la República en su indicación propone reemplazar estas expresiones por el quórum de acreedores y pasivos. Superintendente tiene la palabra para que pueda explicar este cambio. Sí, gracias, presidente. Lo que pasa es que lo que se aprobó en el 26, la verdad, tenía un exceso de palabras, digamos. El quórum de acreedores y pasivos para acordar podía tender a errores. Nosotros creemos, después de analizarlo con detenimiento, que bastaba con el quórum. Por eso, en este 26A se acorta la expresión sacándole de acreedores, porque el quórum es de los acreedores que votan, y pasivos para acordar, digamos, era un exceso, estaba de más y podía tender a la confusión. Así que eso es la modificación básicamente formal, senadora, para aclarar. Gracias. Sometemos a votación entonces, si no hay ninguna observación al respecto. Entonces, tendríamos que reabrir lo que fue el 26 porque se aprobó en su oportunidad. Sí, así pero es. con la explicación del superintendente, el Ejecutivo está como rectificando esta parte de la norma. Entonces, reabierto el debate, rechazar el número 26 y acoger y aprobar la indicación 26A. Así es, secretario. Esto ya estaba aprobado, en el fondo se está corrigiendo de nuevo. Claro. Armonización. No sé si lo cogemos por unanimidad. Sí, está bien. Ok, gracias. Entonces, seguimos avanzando. (26B). Ahí está. Recae sobre el número 96, que en el proyecto introduce modificaciones al artículo 282 sobre la causal para solicitar el inicio forzoso de un procedimiento concursal de liquidación simplificada. El encabezamiento dispone que los acreedores podrán demandar
el inicio de este procedimiento concursal de liquidación simplificada, siempre que, y ahí entonces establece requisitos. En la letra B, Su Excelencia el Presidente de la República reemplaza la expresión "y a sus costas", como está ahí subrayado, por "y". Ya, a ver cómo sigue entonces el respectivo Lo que pasa requisito es, claro, suficiente para responder perfecto. a la prestación que adeude. ¿Y qué sigue más abajo? ¿Qué otro inciso sigue? El que incorpora la indicación 27, la letra C, que dice: tratándose de un deudor que califique como micro o pequeña empresa de conformidad con el artículo 273, cuando éste o sus administradores no sean habidos y hayan dejado cerradas sus oficinas o establecimientos, salvo que se hubiere nombrado un mandatario con facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas. En este caso, el demandante podrá invocar como crédito incluso aquel que se encuentre sujeto a un plazo. Gracias, secretario. ¿Observaciones al respecto? ¿Comentarios de la superintendencia? Gracias, Presidenta. Sí, acá como el procedimiento simplificado ya no solo afecta a la persona deudora, sino que también a las empresas de menor tamaño, se integró la causal del literal C, que en el caso de deudores que califiquen como empresas de menor tamaño, puede aplicar también esta causal de liquidación forzosa, que es cuando el deudor o los administradores no se han habido, o la oficina está encerrada, etcétera, que es un espejo del procedimiento ordinario. Eso, señora Presidenta. ¿Alguna otra observación de parte de los senadores o del Ejecutivo como para proceder a votar? Señora Presidenta. Sí, adelante, profesor Goldenberg. Disculpen, en este punto yo creo que, a ver, no me queda claro qué es lo que quiere expresar el artículo, principalmente porque en su enunciado señala que los acreedores podrán dar inicio al procedimiento concursal de liquidación, simplifica siempre que, y establece A, B y C. Por tanto, uno podría entender de una primera lectura que se requieren de los tres que son requisitos, requisito 1, requisito 2 y requisito 3. Pero evidentemente eso no puede ser el caso, porque más adelante en el artículo 284 nos señala que son causales distintas, la causal A, la causal B y la causal C. Si es así, yo creo que eso se soluciona para que quede claro, siguiendo un enunciado similar al del artículo 117, que es el que contempla también tres causales distintas. Y ahí señala que cualquier acreedor podrá demandar el inicio del procedimiento de liquidación de una empresa deudora en los siguientes casos. Entonces habría que cambiar el siempre ¿Eso que. no se corrige sacando la expresión "y"? No, se corrige poniendo, en vez de poner siempre que en el enunciado, poniendo en los siguientes casos. Cualquiera de ellos, digamos, no todos, claro, porque podría ser copulativo. Sí, y la idea es que no pueden lo ser sea. por separado, no tienen por qué ser los Así tres es. juntos. Muy buena observación. ¿Qué dice la superintendencia? Y ahí tengo otra duda, que es el siguiente. Si uno observa Perdón, Presidenta. Sí. Perdone, senador, adelante. Sí, lo que pasa es que si modificamos arriba siempre que queda liquidación simplificada en el encabezado, puede ser cualquiera de los trazos. Igual hay que eliminar la expresión "y", porque si no queda con la C ligada. Estaríamos diciendo que tienen que ser, así es. Además que hay una letra D. Y además hay una letra. Hay una letra D. Sí. O sea, la actual C pasa a ser D. Ya, ok. Profesor Goldenberg, ¿todavía creo que faltaba alguna otra observación? Sí. Es que este artículo creo que está confuso en su redacción por varios motivos. Si uno mira el artículo 282, como está actualmente previsto, en la primera columna a la izquierda, existe una sola causal actualmente para iniciar una liquidación de una persona deudora, por decir así, de una persona natural.
que no ejerce actividades comerciales. Y esa causal que está actualmente vigente contempla la idea de que existieran en contra de la persona 2 o más títulos ejecutivos vencidos provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas a lo menos 2 ejecuciones y no se hubieran presentado dentro de los 4 días siguientes al respectivo requerimiento, viene suficiente para responder a la prestación que se deuda y a sus costas. Esa es la causal que actualmente existe y que es una réplica de la causal del artículo 117 número 2 para las empresas deudoras. Si uno mira cómo está establecido este artículo 282, esa causal se divide en 2 cosas: que existan en contra del deudor 2 o más títulos ejecutivos vencidos provenientes de obligaciones diversas, y en otra causal que estén iniciadas lo menos 2 ejecuciones y se hayan presentado entre los 4 días siguientes al respectivo requerimiento, viene suficiente para responder a la prestación que se adeude. Eso significaría que por el solo hecho que existan 2 títulos vencidos, se podría iniciar un procedimiento de liquidación forzosa en contra de personas deudores, en contra de las pymes. Es decir, lo hace mucho más fácil iniciar un procedimiento de liquidación forzosa. Y también, al momento de establecer la letra B, que estén iniciadas al menos 2 ejecuciones y no se hayan presentado dentro de los 4 días siguientes al respectivo requerimiento, viene suficiente para responder a la prestación que se adeude. Si está establecida de manera sola, como una causal sola, además de también simplificarse la posibilidad de pedir la liquidación forzosa, es decir, que en pocas palabras, de que pedir la quiebra, también se facilita respecto a estos pequeños deudores. Y adicionalmente, el problema que se produce es que más adelante, en el artículo 284, se señala que tanto en el caso A como en el caso B, los mecanismos de defensa son los del artículo 464 del CPC, es decir, las excepciones del juicio ejecutivo, que podrían tener algún sentido en la letra A, considerada sola, pero no en la letra B considerada sola, porque lo que ha pasado aquí es que hay 2 acreedores que iniciaron un juicio ejecutivo y no se presentaron bienes. En virtud de esa circunstancia, uno de sus acreedores, incluso otro acreedor, inicia un procedimiento de liquidación o solicita o demanda la liquidación forzosa, se cita al deudor y el deudor en ese sentido tampoco tiene sentido que se defienda invocando los causales del 464 porque no corresponde, no tiene ninguna vinculación ese supuesto con el 464. Yo creo que esta norma, esto es como una sugerencia, y no sé si eso es lo que está pensando de alguna manera el Ejecutivo, que la A y la B son un solo supuesto, al igual como está establecido hoy en día. Que adicionalmente se agrega un supuesto distinto, que es el que se estaría agregando hoy en día a la letra C, que además de ese supuesto base, en el caso de ser una micro o pequeña empresa, se agrega una segunda causal, que es que se hayan dejado cerrar la oficina sin haber dejado mandatario suficiente. Y que en ambos casos, sea en el caso A o en el caso B, concurra como requisito la letra D, es decir, que no exista otro procedimiento concursal en tramitación. Pero creo que la norma, por lo menos como está planteada, está extraordinariamente confusa. Ok, a mí me queda relativamente claro. No sé si quiere hacer alguna observación a la superintendencia. Yo creo que va a haber que revisarla, esta norma, y probablemente el Ejecutivo traer una propuesta, porque así como está, es probable que tengamos problemas al momento de ejecutar la norma. No sé, superintendente, si quiere referirse al tema y a la propuesta o la dificultad que ve el profesor Goldenberg respecto de este tema en particular. Presidenta. Jimena, adelante. Sí, Presidenta, por su intermedio, quería pedirle lo mismo que estaba solicitando usted al principio, que nos dé, por favor, hasta la próxima sesión para poder analizar bien. Sí. Porque al parecer está mal planteada la indicación, entonces por eso se genera esta confusión, que es lo que plantea el profesor Goldenberg. Entonces, para aclararlo, llega un texto completo de la próxima comisión, si es que nos pudiera autorizar a ello. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que está todo bien. El orden de los factores es el que hay que revisar. Así que, si está de acuerdo el resto de la comisión, dejamos al Ejecutivo que corrija, que revise y que nos traiga una tercera propuesta en el fondo.
¿Estamos de acuerdo? Ok. Ok. Muchas gracias. Entonces, pendiente. Pendiente, pendiente, señor secretario. Gracias. Podemos avanzar, Pedro, con la siguiente porque te va a quedar pendiente. Sí, perfecto. ¿Puedes bajar un poco, Robert? No se alcanza a ver en qué número estamos. Subir. Perdón, me equivoco. Subir, porque para que se vea bien en pantalla en qué número estamos. 28A. Sí, pero el numeral al cual recae esta modificación. En la página anterior. El numeral 97. Ahí sí. Exacto. En el número 97 está referido al artículo 283, que son requisitos, en el sentido de que la demanda se presentará ante el tribunal competente, señalará la causal invocada y sus hechos justificativos y deberá acompañar los siguientes antecedentes. La primera de las indicaciones recae sobre la letra A y específicamente sobre el ordinal tercero, y es una modificación también meramente formal, donde lo sustituye en el sentido de reemplazarse la expresión de los bienes de la persona deudora por la palabra simplificada. Y en el ordinal cuarto está la indicación 28A, también de su excelencia el presidente de la República, para eliminar en el actual numeral 97, que ha pasado a ser 102, el numeral cuarto de la letra A, para eliminar. Esas serían las dos modificaciones. Perfecto. Superintendente, ¿quiere hacer uso de la palabra para explicar estas modificaciones? Sí, señora presidenta. Como dijo el secretario, la 28 es básicamente una formalidad que se ha ido cambiando ya aguas arriba en muchos otros artículos. Y el 28A tiene que ver con la eliminación de la consignación de las DOF que se hizo en el procedimiento simplificado recién, hoy día en la sesión, en el 23. Entonces, como se elimina ahí, también no correspondería en esta parte que consignar a las DOF también como se eliminó del 273A mediante la indicación 23. Eso, señora. Perfecto. Sí, no, lo primero lo hemos arreglado hacia atrás en todos los artículos. Sí, y de esto hecho viene está aprobado 4 por 0. Así es. Y esto viene a ordenar lo que justamente eliminamos hace un rato atrás. Así que no sé si quieren votar, podemos votar por unanimidad o hacemos la votación, don Pedro. Perdone, Presidenta, entonces lo que vamos a modificar de acuerdo a la indicación es el texto vigente, no la propuesta que está en la columna del medio. Sí, entiendo que sí. Superintendente. Sí, efectivamente, sí. Señor presidente. Lo que pasa es que ya está, no sé, bueno, ahí me pierdo porque el numeral 3 incorpora a continuación de la expresión procedimiento concursal de liquidación la palabra simplificada y la indicación que está a la derecha también dice lo mismo. Entonces no entiendo por qué estamos haciendo una indicación sobre que ya está hecha en la columna 2. Lo que pasa es que aquí dice la expresión procedimiento concursal de liquidación en la columna del medio, y lo que está reemplazando acá es de los bienes de la persona deudora. Presidente, si me permite. Sí, adelante, Pedro. Lo que ocurre con esta indicación del presidente es que reemplaza completamente este ordinal tercero, completo. Entonces, efectivamente... Sí, pero es que quiero ver cómo queda en el texto de la actual ley. De la ley, sí, la ley Como está... dice la presidenta, tenemos dos indicaciones sobre lo mismo. Entonces, ¿cuál es la que va a primar? ¿Cómo queda el texto definitivo? En la primera indicación, en la indicación 3, que dice incorpora la columna del medio, a continuación de la expresión procedimiento concursal de liquidación, la palabra simplificada. Y eso quedaría arriba, ¿no es cierto? Y en la otra se eliminan de los bienes de la persona deudora. Pero también
eliminando, Claro. estamos Si le parece, cursal de liquidación. Robert, si puede ir Podríamos ver traspasando cómo las queda. modificaciones al Así texto es. vigente. ¿Te parecen? Sí, es que Una de idea. hecho esta indicación se había aprobado mandatando a la Secretaría para que en vez de hacer modificaciones precisas al numeral segundo se redactara íntegramente. Y eso es lo que aún está pendiente, por eso la 28 está votada y la 28A es solo relativa al numeral cuarto, que sería para eliminarlo. En ese contexto quizás habría que esperar que se haga la redacción nueva y la vemos junto con la anterior que quedó pendiente. Si quieren voy haciendo las modificaciones al tiro. O lo hacemos ahora la modificación, no hay problema. Sí, La porque, primera es a ver, reemplazar la 28A lo que hace es eliminar el numeral cuarto. Esa como prueba. Despejemos eso. Y vamos a cómo va a quedar entonces el numeral 3, que en el proyecto vigente es el número 2. La ley. Claro. Como usted dice, senador Pizarro, son modificaciones del proyecto aprobado en general a la ley vigente, que está en la columna de la izquierda. El primero dice, Sí. valevista o boleta bancaria expedida a la orden del tribunal por una suma equivalente, en el texto vigente, es de 200 unidades tributarias de fomento, y el proyecto lo rebaja a 100 unidades de fomento. Dice, Ok. para subvenir los gastos iniciales del procedimiento y los honorarios de los liquidadores para la administración del procedimiento concursal de liquidación. Y la última modificación a la cual usted hace mención, dice liquidación simplificada de los bienes de la persona deudora. Ya, pero eso es lo que Quedaría se... hasta ahí, porque la última indicación vista, la 28A, el Ejecutivo plantea no hacer otra modificación en este número 2 del artículo 283. Hacemos una... Sí, adelante, senadora Carvajal. No, presidenta Jimena. Jimena, disculpa. No, no se preocupe. Como explicaba Pedro, así es como tiene que quedar. Ese es el sentido, porque al estar eliminando la relación de los bienes de la persona deudora, lo que necesitamos agregar es que el procedimiento concursal de liquidación simplificado. No sé si lo alcanzo a ver, pero es un tema formal. Porque lo hemos cambiado en todo, además, hacia atrás. Ya. Y de hecho, esa parte está aprobada, fue aprobada en la Así es, primera de las sesiones. en la primera votación. Lo que pasa es que cuesta entender porque lo ideal sería poder tener el texto como va a quedar. Ahí Lo acabo de está hacer. compartiendo. En la columna Ya. más a la izquierda incorporé eso las está bien, sí. modificaciones. Ahora sí. Como está redactado a la izquierda ahora con rojo, está bien, eso es. Eso Así, es. así debería quedar. Así va a quedar. Así Ya. va a quedar. Ok. Démosle. Ya, entonces pasamos a votar con los cambios, señor secretario. Está todo, la indicación 28A, como la 28 ya estaba aprobada. La 28A, Así es. Presidenta, si le parece, con la Sí, misma así es. votación. Con la misma votación. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a la indicación 29, ya fue aprobada en una sesión anterior por la presión del senador Elizalde. Y ahora el presidente presentó una nueva indicación. Todo esto está referido al numeral 98. El presidente de la República propone modificar el actual numeral 98, que pasaría a ser 103, de la siguiente forma. Letra A, elimínase en su letra B la expresión de los bienes de la persona deudora. Y
reemplázase la letra C por la siguiente. Oponerse a la demanda de liquidación forzosa, en cuyo caso se observarán las disposiciones del párrafo 3 del presente título. En caso de haberse invocado las causales A, I o B del artículo 286, la oposición del deudor solo podrá fundarse en las excepciones previstas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. De haberse deducido la demanda en virtud de lo dispuesto en el literal C del artículo 286, el deudor podrá fundar la oposición en la falta de concurrencia de uno o más de los requisitos de dicha causal. Superintendente, si pudiera hacer observaciones a las indicaciones presentadas por ustedes. Sí, señora presidenta. Bueno, tiene una parte formal, ¿cierto? La eliminación de la expresión de los bienes de la persona deudora, que lo hemos venido haciendo a lo largo del texto, y también incluye como espejo del artículo 117, donde hubo una indicación que ya se aprobó, de proveer al deudor la posibilidad de oponerse, digamos, a la demanda de liquidación en el caso que fuera no habido en la causal literal C, oponerse, digamos, a la demanda por, a través, digamos, invocando la no concurrencia de los hitos ahí marcados, digamos, sino que en lugar de usar el 464, que sí aplica a los literales A y B, se está dejando finalmente como espejo, ¿cierto?, el 117, como yo les comentaba, que ya se había aprobado aguas arriba. Señora Presidenta. Sí, adelante. Profesor Goldenberg. Sí, este es precisamente el artículo que estaba refiriendo yo antes, de que primero hay un error de referencia porque no es el artículo 286, sino que es el artículo 281 el que establece las causales para el inicio del procedimiento concursal de liquidación voluntaria de estas pequeñas empresas o deudores. El artículo 286 es el que se refiere al procedimiento concursal de reorganización simplificada. Entonces, lo primero es que está mal referido el artículo. Y lo segundo es que aquí es donde precisamente se produce el problema con lo que se señaló en el artículo 281, es decir, que primero hay 4 letras en el artículo 281, A, B, C y D, que no estaría indicado qué es lo cómo se comprueba de que no concurre esa causal, y además lo que habíamos visto era que probablemente no son requisitos, sino que son causales. Entonces, aquí mi recomendación es que conjuntamente con la revisión de ese artículo 281 se revise esto para efecto de que efectivamente pueda quedar como un espejo del artículo 120, creo que es donde está hoy en día la norma en lo que corresponde a la liquidación. Muchas gracias, profesor. Me da la impresión que es lo lógico. En todo caso, tiene la palabra el Ejecutivo para acordar que se reformulen estos 2 artículos y conversen. Y lo veríamos en la próxima comisión. Presidenta, por su intermedio, sí, nosotros, como siempre, disponibles y hacer presente que los ajustes que hay que hacer y que vemos en los errores de las indicaciones no son errores, sino que más bien responden a los ajustes que se hicieron más arriba en los otros artículos y que ameritan también el ajuste de estas indicaciones. Nosotros lo revisamos y lo traemos para la propuesta de la próxima sesión. Sí, son de forma, no de fondo, así que se entiende. Muchas gracias, Jimena. Son en estos momentos las 11 de la mañana. Ha terminado el horario, digamos, de citación, señor secretario. No sé si tiene alguna instrucción del senador Elizalde, que es el presidente titular, respecto de si va a citar esta semana nuevamente, porque tenemos sesión el jueves. Sí. Y mañana no sé si todos están disponibles para una nueva sesión. No tengo ninguna instrucción, señora presidenta, sobre una nueva sesión esta semana. Es difícil, porque es sesión especial. Sí, así es. Creo que en esas condiciones de no mediar una conversación, Pedro, con usted de parte del senador Elizalde,
quedaríamos citados para la próxima comisión, ¿cierto? ¿Y este último no lo votamos, Presidenta? No podemos, senador Pizarro, porque es vinculante con el que hay que corregir anteriormente. Entonces tienen que traer la redacción de ambos para que podamos votar. Ya, ok, está bien. Entonces, sí, adelante, don José Durana. Conversa el secretario de la comisión. Yo puedo mañana solo hasta las 10:30 porque con el senador Insulza nos recibe el embajador de Suecia a las 11 de la mañana. Por lo tanto, quiero dejarlo ahí en antecedente por si convoca para mañana. Ok, muchas gracias, senador Durana. Esperamos entonces que tome la decisión el presidente, pero ya sabemos que hay varias cosas esta semana, así que se ve un poco difícil. Muchas gracias y no teniendo nada más que tratar, se cierra la sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Gracias, que estén bien.